Dios bendiga su vida, amado hermano, hermana en Cristo Jesús. Si usted es un nacido de nuevo por la sangre de Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y tiene el Espíritu de Cristo y adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y hace la voluntad de Cristo, usted es mi hermano en Cristo Jesús. Dios le bendiga con esta palabra. Los religiosos son peligrosos. Escucha el tema, los religiosos son peligrosos. En el libro de Marcos capítulo 12, verso 38, Marcos capítulo 12, verso 38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que andan con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Es tan tremendo en estos últimos tiempos de la iglesia de Cristo, porque estamos llegando a la meta final de la gracia. Solamente estamos esperando a Jesucristo y ahí termina la gracia en esta tierra. Y es tan peligroso los religiosos como el tema trazado, porque hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad en ellos. Aparentan ser personas buenas, piadosas, amables, nobles, generosas. Pero su condición espiritual, su alma y su espíritu no ha tenido un nuevo nacimiento. Y es que este nuevo nacimiento solo Dios lo da a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de verdad. Hay muchas personas que solo son la apariencia. No son hijos de Dios, no son siervos de Cristo, no son ungidos del Espíritu Santo. Por tanto, son religiosos y son peligrosos. Porque estas personas no piensan para causarle daño a la grey del Señor, a la iglesia de Cristo. Y vemos que mi Señor Jesús les dice a los verdaderos hijos, a los verdaderos discípulos, Marcos 12:38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, cuídense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Hay que cuidarse de los religiosos porque son peligrosos, porque pueden contaminar a otros, porque pueden dañar a otros con sus falsas doctrinas, con sus enseñanzas. Hay muchos religiosos en estos tiempos que no han nacido de nuevo, que no tienen a Jehová Dios en su corazón, que no tienen a Jesucristo en su alma, que no tienen el Espíritu Santo en su vida. Su vida es religiosa. No tienen la doctrina de Cristo. No hablan del Padre Eterno, no hablan del Espíritu Santo. Y aunque hay muchos que hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dejan de ser religiosos. Y Jesús les dice a sus discípulos que se cuiden de los escribas, de los fariseos. ¿Quién es un escriba? Un religioso. ¿Quién es un fariseo? Un religioso. Así hay muchos en estos tiempos religiosos que te pueden sonreír, que te pueden dar hasta un beso, te pueden dar hasta un abrazo, pero tienen un espíritu de una religión falsa.
un espíritu de hipocresía, un espíritu malo, de engaño, de falsedad, un espíritu que no es sincero. Necesitan ser cambiados, necesitan el verdadero arrepentimiento, necesitan, aleluya, los frutos del Espíritu Santo como son. Hay mucha hipocresía en estos tiempos. Tiempos donde la revelación del Espíritu Santo es abundante. Pero también hay mucha apostasía en hombres y mujeres que están llevando esta apostasía, esta falsedad, este engaño. Son falsos religiosos que no tienen amor, que solo son apariencia. Te pueden regalar una sonrisa de oreja a oreja. Pueden fingir una mirada de piedad. Pueden fingir amabilidad. Pero no son de Dios. Es tiempo de tener cuidado con estos religiosos porque son muy peligrosos. Por eso el tema se llama Los religiosos son peligrosos. Porque los religiosos van a llevar a muchas personas al infierno. Jesucristo dijo, el ciego que guía a otro ciego, juntos se van al abismo. Así hay muchos religiosos que no tienen revelación, que no tienen doctrina cimentada en la enseñanza de la palabra de Dios, engañándose a sí mismo y engañando a otros. Porque no son siervos del Espíritu Santo, no son ministros del Espíritu Santo, no son ungidos del Espíritu Santo. Entonces no van a tener revelación porque Dios trata con sus siervos. Los misterios revelados de la palabra son para los verdaderos ministros, no para ministros encubiertos, religiosos, ministros falsos, engañadores, como estos fariseos, como estos escribas. Hay tanta gente que la pueden engañar con una sonrisa, con un apretón de mano, con un abrazo. El espíritu del anticristo es sagaz. El espíritu del anticristo va a mostrar piedad, pero no la tiene. Porque no es la verdad. La verdad es el Espíritu Santo, la verdad es Cristo, la verdad es el Padre Dios Jehová de los ejércitos. El Espíritu de amor, el Espíritu Santo, de gozo y de paz, el cual muchos no conocen. Pero por ahí hay muchos contumaces e indoctos e inconstantes, negligentes a la palabra de Dios, que se atreven a querer enseñar doctrina de Cristo y no teniéndola. Lo que tienen son mezclas, contaminaciones. Por tanto, no van a poder edificar bien en el cuerpo de Cristo. El edificar en el cuerpo de Cristo con la palabra de Dios es para ministros verdaderos, ministros aprobados por el Espíritu Santo. Hay muchos religiosos que son un peligro en este tiempo. Hay una apostasía extendida. Hay una apostasía que abunda como la hierba del campo. Terrible.
Pero en medio de estos tiempos, la luz del Espíritu Santo nos está alumbrando a los verdaderos ministros del Espíritu, ministros de un nuevo pacto, ministros por la sangre de Cristo, ministros para ministrar almas, para poder enseñar la doctrina a otros. Aleluya. Por ahí hay muchos religiosos que presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no presentan cuáles son las autoridades de parte de Dios establecidas para ministrar con la palabra de Dios aquí en la tierra. Jesucristo viene por una iglesia que está bien edificada bajo el fundamento de los 5 ministerios de los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que de aquellas iglesias que no están sometidas bajo el gobierno, bajo el reino de Cristo, están desviadas de la verdad, están contaminadas, están mezcladas, viven una vida religiosa, porque no se les enseña cuál es la verdad, la excelencia de la palabra de Dios. Aleluya. Hay poder en Jehová. Alabanza a Dios. Alabanza a Jehová. Y por eso mi Cristo les dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, cuídense de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Hay tanto predicador que le gusta que la gente le aplauda, que lo admire, aunque no tenga la verdad. Le gusta que lo tomen en cuenta, porque él es un halagador, porque es un engañador. El verdadero ministro de Dios habla verdad del cielo. Le guste a quien le guste o no le guste, la verdad tiene que salir y tiene que ser manifestada en estos tiempos. Los verdaderos ministros no andamos haciendo que las personas pierdan su tiempo. Les enseñamos las palabras reveladas con sabiduría, conocimiento y entendimiento de parte del Espíritu Santo. Los religiosos son peligrosos porque están engañados y están engañando a otros. Tantas falsas congregaciones en estos tiempos, pastores mentirosos, pastores que no tienen el Espíritu Santo, apóstoles que no tienen el Espíritu Santo, maestros que no tienen el Espíritu Santo, profetas que no tienen el Espíritu Santo, necesitan arrepentirse, necesitan humillarse delante de Dios, nacer de nuevo, tener un nacimiento por medio de la sangre de Cristo, por medio del Espíritu de Cristo, por medio del agua de la palabra bendita de Dios, por medio del sello del Espíritu Santo. Aleluya. Tener un llamado auténtico de parte de Dios. Aleluya. Ministros atrevidos que quieren enseñar de lo de Dios y ni siquiera conocen a Dios. Conocen la creación de Dios, pero no tienen experiencias sobrenaturales. Nunca han experimentado la comunión con Dios, el fuego de Dios, la unción de Dios, aleluya. El silbo apacible y delicado que tiene el Espíritu Santo para su iglesia. Ministros que no tienen luz del Espíritu Santo, ministros que no tienen la voz del Espíritu Santo, no pueden enseñar, son religiosos. Y Jesucristo dice, de ellos cuídense. Muchos religiosos están deteniendo a las personas, sirviendo de sombra para que otros no conozcan la luz de la palabra, para que otros no conozcan la doctrina de Cristo. Así hay muchos religiosos hoy en día que sirven de estorbo.
Son tiempos de tener cuidado, como mi Cristo lo dijo. El apóstol Pablo dijo, Hebreos capítulo 13, verso 9. Hebreos capítulo 13, verso 9. En el tiempo de Pablo habían diversas y extrañas doctrinas, y así a hoy abundan más. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Diversas y extrañas doctrinas. Esa palabra diversa significa muchas, muchísimas, y extrañas, que no son la doctrina de Cristo, que no tienen que ver con la doctrina de Cristo. Muchas doctrinas de los hombres y muchas doctrinas de los demonios. Pero hay una doctrina que está alumbrando, hay una doctrina que se está predicando y se está enseñando, y es la doctrina de Cristo. Aleluya. Santo es Dios. Iglesias que no saben, congregaciones que no saben enseñar los 5 ministerios para predicar y enseñar. Iglesias que no saben enseñar los 9 dones del Espíritu Santo. Iglesias que no saben enseñar los 9 frutos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo van a poder edificarse? ¿Cómo van a poder estar en la verdad de Dios? Jesucristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Hay que conocer la verdad del Evangelio para tener un buen cimiento, para tener la doctrina limpia, pura, que salva, que sana y libera el alma. Cristo pronto viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, que tiene su palabra. Aleluya. Razón tuvo Pablo de decirle a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Cuida tu alma, Timoteo, de no pecar. Cuida tu alma de no contaminarte con doctrinas falsas. Cuida la doctrina, porque esa doctrina te va a llevar al cielo y esa doctrina va a salvar a muchos del engaño. Y es lo que muchos no hacen hoy en día. No se preocupan por conocer la verdad de la doctrina, los cimientos de la doctrina de Cristo. ¿Y cómo van a poder cimentar a otros? ¿Cómo van a poder edificar a otros sin tener la doctrina de Cristo? Los religiosos son peligrosos, porque muchos religiosos llevarán a muchas personas al infierno. Mucha gente va a morir engañada por causa de la religión. Mucha gente anda peleando por las religiones falsas. Aleluya. Los religiosos son peligrosos porque son hipócritas, son mentirosos, son falsos, engañadores. No tienen el amor de Dios, no aman la palabra de Dios. Lo que buscan es un estatus de vida. Lo que buscan es fama, admiración, aplausos y ganancias. Dinero es lo que buscan muchos hoy en día. Que la gente lo tome en cuenta en la sociedad. No importando si tiene la doctrina de Cristo, sí o no. Un verdadero ministro ama la palabra de verdad y ama al dueño de la palabra, que es la verdad por excelencia. Aleluya. Cristo pronto viene por una iglesia que va a dar la medida del varón perfecto, por una iglesia que va a dar la medida a la estatura de la plenitud de Cristo. No es cualquier iglesia que viene a llevar Cristo. La iglesia de Cristo son árboles que tienen que dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno por medio de la palabra. En la palabra que los va a hacer dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿De qué manera? Sabiéndola escuchar y entendiéndola y poniéndola por práctica.
poniéndola por obra. Así vamos al fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. De otra manera, no hay buen cristiano sin palabra de Dios. Porque es la palabra que nos va a hacer dar frutos. El que no dé fruto, siquiera a los 30, ese va a quedar desaprobado. Ese no va a calificar. Ese no va a poder viajar en la venida de Cristo. Por eso él dice en Apocalipsis que muchos van a ser vomitados. Te vomitaré de mi boca, dice. Al que no se consagra, al que no se santifica. ¿Cómo se puede consagrar una persona sin conocer la doctrina de Cristo? No se puede. ¿Cómo se va a santificar bien una persona sin conocer la doctrina de Cristo? No se puede. Aleluya. Y los religiosos no entienden esto. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente, al griego y a todo aquel que quiera venir a Cristo y reciba su salvación. El evangelio salva. Salva del engaño de Satanás. Salva del engaño de los falsos predicadores. Los religiosos son peligrosos, son hipócritas, son fingidores, fingen tener piedad y no conocen la piedad. Aleluya. Son tiempos de preocuparnos y tomar en cuenta lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las sagradas escrituras, porque os me parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús lo dijo, y os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos la palabra revelada, la palabra con sabiduría, la palabra con conocimiento, la palabra con entendimiento en estos tiempos para poder hacer bien la obra de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podrá un hombre y una mujer hacer la voluntad de Dios sin conocer la palabra de Dios? No lo puede hacer, no la puede hacer. Por tanto, no se va a poder consagrar. Jesucristo viene por una iglesia bien consagrada. Aleluya. Pero los religiosos no tienen la palabra revelada. Los religiosos no tienen la palabra con sabiduría. Los religiosos no tienen la palabra con conocimiento. Los religiosos no tienen la palabra con entendimiento. El verdadero ministro de Dios no es loro. No anda repitiendo mensajes de otro ministro. Más si no es su cobertura. Por eso es necesario los apóstoles del Espíritu Santo. Porque son hombres que van a cimentar doctrina, van a sentar doctrina sobre otros. Aunque el crecimiento Dios lo da, pero por medio de la palabra. Es necesario en estos tiempos maestros en la palabra verdaderos, pastores verdaderos, apóstoles verdaderos, profetas verdaderos, evangelistas verdaderos, que estén enseñando la palabra, que estemos enseñando la palabra tal como es, no adulterada, no mezclada ni contaminada. Bendito es Dios. Pero hay muchos religiosos en estos tiempos que son un peligro. Ya mi Cristo lo dijo, el ciego que guía a otro ciego, ambos se van al abismo. Aleluya. Muchos no han entendido que los ministerios van por jerarquías, que los ministerios van de menor a mayor y que todos son importantes para hacer una función en el cuerpo de Cristo. Y lo que Dios le da a uno, se lo da a uno para ayudar a otros. Por ahí muchos
que quieren mutilar los miembros del cuerpo de Cristo. Mutiladores, como dice el libro de Filipenses en su capítulo 3, verso 2. Hay mutiladores. ¿Quién es un mutilador? El que quiere cortar los ministerios del cuerpo de Cristo. El que quiere separarlos. El que no acepta los 5 ministerios. El que no acepta los dones del Espíritu Santo. El que no acepta los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién es un mutilador? Aquel que no habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mutilador. Porque no tiene doctrina. Es necesario conocer los 2 niveles de la doctrina de Cristo. Doctrina básica y lo dimensional. Cristo pronto viene en estos tiempos a llevar una iglesia bien edificada con su palabra. Amén y amén.